Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarles. Hoy tenemos un tema bastante controversial, analizando la situación en Latinoamérica, las elecciones del Perú, cómo está eso allá. También va para segunda vuelta ya, donde dos candidatos están tirando duro con el fin de ganar la presidencia. Colombia no es la excepción porque estamos en campañas también. De las diferentes corrientes políticas están dándose duro, contrapunteando. Entonces, acá en Colombia la situación es compleja porque si pasa algo, culpa de la derecha, culpa de la izquierda, culpa del sistema, culpa de fulano, sutano, perencejo. Nadie asume responsabilidades. A veces esto es como los partidos de fútbol, los que pierden siempre le echan la culpa a los demás menos a ellos. Cuando no tienen a quien culpar, entonces el que lleva el bulto es el árbitro. En las campañas presidenciales es lo mismo, encontramos gente en las redes sociales tratándose horrible, y si a veces no conocen las personas ni nada y los tratan de HP para arriba porque cada uno quiere imponer sus ideologías políticas. Cada uno quiere imponer sus razonamientos, pensamientos, apoyos políticos. Y bueno, ahí es donde vienen las frases ofensivas, como el caso de la derecha que le dice a los de la izquierda mamertos, petroburros, y los de la izquierda que le dicen a los de la derecha uribiestias. Y de ahí para arriba todos los apelativos ofensivos que ustedes se puedan imaginar aparecen en estos días en la campaña política. ¿Quién tiene la razón? Qué bueno que el pueblo tuviera una visión diferente, sistema diferente, una forma de ver la política diferente, analizar los contextos, logros, propuestas, promesas cumplidas o incumplidas. Legalmente toda era política de partidos tiene sus pros y sus contras. En el tiempo de Uribe hubieron muchas controversias por falta de apoyo a los trabajadores. Se dice por medios de comunicación y también por leyes que se aprobaron de que se recortaba la jornada de descanso, de vacaciones. La gente tenía que trabajar hasta tarde, 9, 10 de la noche, y todavía se decía que era parte del día. Según la política de Uribe era para defender a las empresas para que generaran más trabajo. Posiblemente algunos los pudo beneficiar porque las empresas podían contratar más personas. En otros casos la gente dice que eso fracasó porque el nivel de desempleo nunca bajó. Se sostuvo siempre en el mismo margen. Que la política de seguridad de Álvaro Uribe para algunos les benefició porque pudo traer en muchos sectores del país seguridad, tranquilidad y confianza inversionista, pero también se presentaron casos de falsos positivos, según dicen. A uno no le consta esas cosas, pero que hubieron masacres y hubieron muchachos que los hacían pasar como fuerza pública para asesinarlos y poder presentar logros allá ante los altos mandos. Eso dicen las noticias, a uno no le consta porque uno no estuvo ahí. Y así sucesivamente, actos de corrupción. Por lo menos el escándalo de los 70.000 millones de las TIC, de las tecnologías, cuando se robaron esa plata de los niños de las zonas más apartadas que necesitaban internet. Casos así sucesivamente. Y este gobierno también. La gente, ¿por qué votó por la izquierda? Porque la gente esperaba un cambio, las promesas eran claras. Y mucha gente dice que era la opción más
favorable frente a las políticas que estaba presentando la derecha, entonces decidieron por Petro y su pacto histórico y su Colombia humana con el lema principal, la paz total. O sea, los diálogos con diferentes protagonistas del conflicto en Colombia. ¿Eso ha funcionado? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí ha funcionado la paz total? ¿O no ha funcionado? El detalle es que todos los que están en un lado de la política, de derecha o izquierda, deberíamos ser conscientes, deberíamos ser sinceros, deberíamos ser personas realistas y hablar lo bueno y lo malo de mi gobierno. Si usted es uribista, mi amigo, y ha visto buenos logros que en redes sociales, usted abre la boquísima hablando bien de Uribe y hablando de logros y todo eso. Bueno, está bien que hayan logros y que hayan beneficios para ciertos sectores en la sociedad y que se hayan visto resultados, pero también debemos ser personas con realismo y ser conscientes de que hubieron cosas muy terribles que pasaron dentro del gobierno de Uribe, ¿cierto? De igual forma, ahora los que están en el gobierno de Petro también deberían ser más conscientes de que también se han oído y se han presentado casos de corrupción horribles y que hay gente en la cárcel pagando. Entonces ahí es donde la gente se queda calladita cuando no es, cuando son cosas que perjudican a su gobierno. Si hay muertes en este gobierno, entonces los petristas se quedan calladitos. Si hubieron muertes en el gobierno de Uribe, los uribistas se quedan calladitos, no dicen nada. Esos muertos no valen. Para el uribista, los muertos de los falsos positivos o los muertos que hubieron en los periodos de Uribe no valen, no cuentan. El uribista no los cuenta. Habla solamente de algunos logros o de las cosas buenas que sucedieron con Uribe. Y así pasa con los petristas. Cuando hay muertes en el petrismo, hay situaciones que se presentan y ataques y todo eso, se quedan calladitos y esos muertos no les cuentan. Hablan es de los logros y de los logros y de los logros, pero nunca reconocen los errores también de su gobierno. Entonces hay gente que critica eso porque muchos apostaron por el cambio. Se había prometido un cambio. Se había prometido un cambio de ideas, un cambio de temas de seguridad por medio de diálogo y todo eso se iba a llegar a complementar que muchos protagonistas del conflicto en Colombia depusieran las armas y bueno, empezar una vida civil y poder acabar con los conflictos internos en Colombia, pero eso prácticamente no se ha visto. Yo no sé ustedes qué dicen. Ay, que la gasolina, porque eso también la gente debe ser realista en las cosas. Cuando estaba el gobierno de Iván Duque, se iba a subir 300 pesos a la gasolina y la gente, todo el mundo salimos a protestar. Sea de derecha o izquierda, la gente no estaba de acuerdo que la gasolina se le subieran 300 pesos. Porque 300 pesos en los millones de galones que se venden diarios, entonces eso representa una platísima muy berraca. Entonces afectaba enormemente la economía. Porque un transportador le suben 300 pesos por galón, pero un trayecto de Barranquilla a Ipiales, ¿cuántos galones se va de combustible? Y ahí es donde esos pesos suman y afectan la economía. Entonces la gente no estaba de acuerdo. De igual manera, la gente no debería estar de acuerdo de ver cómo se subió la gasolina en este gobierno, ¿cierto? Pero por ahí alguien comentaba anoche, es que son miserables 400 pesos. Si la gente protestaba cuando se subía 200 pesos en otros gobiernos, ¿por qué no protesta si se suben 400 pesos, 1000 pesos, 6000 pesos, 7000, 8000 pesos en un galón? No, que había una deuda de fondo de estabilización de la gasolina, estabilizaciones de la gasolina y que había que organizar ese
hueco fiscal y organizar esa deuda para poder que Ecopetrol pudiera repuntar y poder pagar todos esos déficits. Muchos dicen que realmente lo que no le perdonan al gobierno Petro es no que haya subido la gasolina, porque si había una deuda había que pagarla, sino que lo que no le perdonan es que, sabiendo que había un déficit, un hueco fiscal en el fondo de los combustibles, ¿para qué le prometieron a la gente que no iban a subir la gasolina sabiendo que no podían sostener esa promesa? O lo que le prometieron a los ancianitos, que le iban a dar 500,000 pesos el mes para que ellos pudieran tener una mejor vida, y no se llegó nunca a cumplir esa meta de 500,000 pesos. 3 años recibiendo 80,000 pesos y en los últimos 3-4 meses están recibiendo 230,000 pesos. Entonces las cosas hay que hablarlas como son. Si usted es uribista, hable de las cosas buenas de Uribe y de todo su gobierno, pero también de las cosas malas, amigo. Si usted es petrista, amigo, pues entonces exalte lo bueno de este gobierno, todo, pero reconozcamos también las cosas que han desfavorecido las políticas de este gobierno. Si no han funcionado, no han funcionado. ¿Para qué le vamos a exigir a la realidad cosas que no son? Lo que no funciona, no funciona. Ahora tenemos que saber qué presidente vamos a elegir. Pero ojalá que no lo hagamos por convicciones de ideologías políticas donde nos enfrasquemos en algo, sino que pensemos en un candidato que realmente le traiga soluciones de frente al país. ¿Ustedes qué opinan?